Bueno, ahí abrió el seminario, esperamos que entre el público. Y voy a compartir pantalla mostrando Ok, un par de ya te doy. cositas. Espera que ya te Y doy todos los panelistas. Listo, está puesto en realidad. Carlos no sí, lo sí, había sí, dejado. sí, sí, ok. Ahí están entrando los participantes. Esperemos unos minutos y lanzamos. Es un tema este. Y ya te va agendado bueno, nuestro panel con Alberto para fin de año. Eso va a estar divertido. Ah, ok, ok. Bueno, porque acá podemos ir para dos lados, digamos. Se puede centrar más la discusión sobre la educación o sobre el tema de los bienes públicos en general, que, que, que yo creo que da para Feel mucha free, feel discusión. free, feel free. También Ok, durante el año ahí va a haber una exposición de Alberto y una mía independiente, ¿viste? Así en panel, en seminarios, cuestión que y cerramos a fin de año con eso del panel ahí de los tres. Me pareció ok. divertido. Ok, para no perder más tiempo para la gente que ya está. Hola, ¿qué tal? Como siempre, abro el seminario. Bueno, ya me conocen, Edgardo Rosa que soy el rector de SEMA y el director ejecutivo del Friedman Hayek Center for the Study of the Field Society, de la cual, bueno, Martín Kraus es fellow. Y bueno, hoy lo tenemos a Martín, tenemos el privilegio de tenerlo hoy en el seminario. Básicamente, motivándonos a discutir sobre, bueno, sobre la educación, si es o no es un bien público y las externalidades en cuestión. Martín, todo tuyo. Ok, Gracias por muy bien. participar como siempre. Muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Lo que voy a hacer es una breve introducción del tema y sé que por la calidad y la cantidad de los asistentes van a surgir muchos otros temas más que vamos a poder seguir explorando como les parezca mejor. Un poco voy a contar la historia de por qué llega este tema hasta acá. Voy a compartirles pantalla a ustedes ahora. Brevemente estoy compartiendo pantalla a ustedes con un artículo que salió en La Nación. Yo ya hasta estaba medio olvidado de cómo surgió todo esto, pero el asunto es que todo empezó porque Javier Milei empezó a ir a medios y no me acuerdo ni cómo, pero salió el tema de la educación y él se manifestó en contra de la educación estatal, etcétera, y salieron opiniones de todo tipo a criticar. Entonces, yo pensé en hacer un artículo que tratara el tema, no para, como dice al comienzo acá, no tenía por qué defenderlo a Milei, si hay alguien que no necesita que lo defiendan, es él, no todos lo conocen, pero sí el tema. Entonces, ahí salió el artículo que se llamaba Milei, Vouchers y Educación Estatal, que entre otras cosas hacía frente al comentario que aparecía en general, típico argumento de, por ejemplo, que se decía, no hay, los vouchers no funcionan en ningún lado. Bueno, además de yo presentar ahí algunos ejemplos, en realidad, en el fondo, también hay ese tipo de argumento que muchas veces se presenta de que esto no se está aplicando en ningún lado. No creo que sea un argumento que descarte una idea por completo, porque me pregunto que lo mismo le dirían a John Locke o a Montesquieu a principios del siglo XVIII cuando alguno le decía, pero esta idea de la república no está vigente en ningún lado. Y sí, obviamente, ¿no? Pero ahora, digamos, 250 años después, las cosas parecen diferentes. Bueno, el asunto es que salió ahí este artículo, ¿no? Y no les hice ver la fecha era el 25 de enero, y pocos días después, ahora le voy a compartir de nuevo, 3 o 4 días después, sale este artículo de Esteban Bullrich y de Gabriel Sánchezini titulado "Y si nos animamos a debatir reformas reales y prácticas en educación", que no hay ninguna mención a mi artículo, pero siendo en el mismo medio y 3 días después, yo interpreté como que había
formaba parte de una discusión, de un debate, digamos, en relación al artículo anterior. Entonces, bueno, interesante, lo empecé a leer, el artículo empieza diciendo que bueno que estamos debatiendo tanto sobre educación en la Argentina, pero quiero hacer una referencia a, entonces plantea, ojalá esta discusión sea sin prejuicios, sin afirmaciones rígidamente ideológicas, y principalmente con una mirada práctica que se puede llevar adelante en la Argentina, etc. Muchas cosas para discutir respecto de si hay cuestiones ideológicas y prácticas, o en realidad hay teóricas y prácticas, en fin. Pero lo cierto es que me llamó la atención este punto que ahora aparece acá más abajo, que dice: la educación es un bien público. Cualquier economista entiende esto, y por lo tanto es positivo que el Estado la financie, la regule, la priorice y la evalúe periódicamente, como hemos hecho con las pruebas Aprender. Es decir, vuelvo a repetir, la educación es un bien público, cualquier economista entiende esto. Como si hubiera sido el profesor en la clase, hubiera empezado diciéndole, se equivoca. Eso no es así. Entonces después escribí otro artículo que no salió en La Nación, sino que salió en Infobae, en el cual precisamente lo que quería era tratar muy brevemente y en forma simple, como lo es en un artículo periodístico, este tema acerca de que la educación es un bien público. Bueno, el tema del bien público tiene para nosotros una definición más o menos precisa. Digo esto porque cuando uno da clases, por ejemplo, y sobre todo me pasa con alumnos de Derecho, se presenta una confusión. Es decir, cuando se habla de bien público, enseguida se interpreta como aquel bien o servicio que está proveyendo el Estado. Mientras que para los economistas, bien público o bien privado es una definición previa, es decir, que tiene que ver con ciertas características que tienen los bienes, que luego, si hay alguno de ellos que tiene esas características que llamaríamos de bien público, entonces muchos economistas concluyen que el Estado los debería proveer. Entonces, ese tipo de... esas dos características son dos. Una es que los bienes tienen una capacidad de excluir o no excluir a los que no pagan. En el bien privado se puede excluir al que no paga. Si uno va a un kiosco y pide un alfajor, si uno no paga, no recibe el alfajor. Hay una forma de excluir al que no paga. El bien público no se puede excluir a quien no paga. Es un usuario, digamos, de todas formas. Eso puede ser, es decir, recibe una externalidad. En el caso de la educación, eso sería una externalidad positiva. El otro criterio es la no rivalidad en el consumo. Es decir, el consumo de unos no reduce el consumo de otros. Podemos volver sobre esto, y a mí me parece súper interesante esta definición de los bienes públicos, porque uno de los ejemplos clásicos, y al cual yo le he dedicado bastante tiempo, ¿no? E interés, digamos, ha sido el que clásicamente los economistas ponían como un faro. ¿Es cierto? El faro es un típico ejemplo de bien público, en el sentido de que una vez que el faro emite su luz, no puede excluir al que no paga. Y al mismo tiempo no hay rivalidad en el consumo, porque la misma luz del faro la pueden ver 1, 2, 10, etc. Bueno, entonces la conclusión que saca buena parte del mainstream de la economía es que los bienes que tienen esa característica no van a ser provistos por lo menos en forma óptima por el mercado, y el Estado debe proveerlos. Entonces el Estado debe, si seguimos con este ejemplo, proveer faros. Bueno, interesante debate. Debo decir que un autor que probablemente muchos aquí conozcan, que se llamó Ronald Coase,
escribió un artículo que se titula precisamente El faro en la economía. Y él lo que hizo fue ir a estudiar la historia de los faros en Inglaterra y mostró que habían sido privados durante 300 años. Y no solamente mostró eso a través de la historia de los faros, sino que también explicó cómo era que había sido posible la provisión voluntaria de faros. Y había básicamente dos caminos que se aplican también a la educación, por eso estoy dedicándole un poco de tiempo ahora, ¿no? Uno de ellos es cuando él decía, los dueños de los barcos se reúnen y dicen, bueno, nosotros nos interesan los faros, es cierto que puede haber free riders, etcétera, pero a nosotros los faros son importantes, vamos a unirnos en una sociedad que se llamaba Trinity House y vamos a pagar una cuota y con esa cuota se financian la construcción y el mantenimiento de los faros en las islas que están más afuera. Okay. El segundo método era bien interesante también y es lo que llamaríamos la vinculación de un bien que tiene características de bien privado con el bien público. Es decir, el bien público es la luz que indica y ayuda a los navegantes, y esta la proveen, por ejemplo, los puertos, porque los puertos tienen que estar bien señalizados para atraer clientes, digamos, y que entren los barcos. Entonces todos los puertos tienen balizas en su entrada que actúan como faros para quienes navegan afuera y no entran al puerto. Bueno, entonces esas balizas, esas luces son financiadas con la provisión de un bien privado que es el servicio de puerto, la amarra. Ese es un bien privado porque donde hay un barco no puede haber otro. Y se puede excluir fácilmente. Es decir, no me pagas, no te doy lugar, no te doy la amarra para que entres al puerto. O sea que el puerto tiene características de bien privado. Es decir, esta es una forma de financiamiento por el cual un bien público se vincula a un bien privado. Si se ponen ustedes a pensar, hay cantidad de ejemplos de esa naturaleza. Por ejemplo, la radio. La radio es un faro. Una vez que envía la señal, la recibimos cualquiera en un receptor, bueno, que ahora son los celulares básicamente, y uno podría decir, bueno, entonces tiene características de bien público, no puede excluir, no hay rivalidad en el consumo, esto no lo puede ser provisto por el mercado, tiene que proveerlo el Estado. Sin embargo, las radios son todas privadas. ¿Y cómo hacen? Bueno, vinculando un servicio que es el del contenido, con otro en el cual sí pueden excluir, que es el de la publicidad. Todos sabemos que la radio abierta se financia con publicidad. Y la publicidad se puede excluir, porque, bueno, si uno no paga, no sale el aviso. Y además hay rivalidad en el consumo, porque hay cierta cantidad de minutos para poner la publicidad. Bueno, o sea, un ejemplo de cómo el mercado provee bienes públicos. Y ya que estamos con el tema de los faros, los invito a todos a hacer una demostración, una prueba de esto muy, muy cercana, que es la siguiente. Si tienen la oportunidad, por ejemplo, hay un catamarán que sale del puerto de Buenos Aires y hace el recorrido por toda la costa del Río de la Plata hasta el delta. Y vuelve, y está siempre lleno de turistas, además de todos los barcos que navegan siempre por ahí, pero digo, para que no tenga un barco, digamos, se puede subir al catamarán y hacer ese recorrido, y lo invito a que preste atención a todas las señales que hay, a todas las boyas que hay en el camino, y balizas, porque son todas privadas, y sostenidas por el sector privado, de la misma forma en la cual Coase mostraba que las proveían los faros privados en Inglaterra 300 años atrás. Es decir, hay una institución que se llama UNEN, Unión Nacional de Entidades Náuticas, que son los clubs náuticos que aportan de acuerdo a la cantidad de barcos que tienen, y con eso se mantienen y se sostienen las boyas, que además están ahí porque además el que supuestamente era proveedor de bienes públicos, o debería ser, que es el Estado, nunca había puesto una boya, y por más que le pedían 1, 2 y 10 veces, no había ni una sola boya en ese sector de la navegación, hasta que esta gente se cansó y dijo, bueno, las ponemos nosotros.
y lo hicieron de esa forma. Bueno, me fui del tema estrictamente de la educación, pero la pregunta es, bueno, la educación, ¿en qué sentido es un bien público? Bueno, a ver, el planteo es que la educación es algo que beneficia a la gente en general, que tiene una externalidad positiva, por la cual no puede cobrar, digamos, y que eso nos beneficia a todos. Es decir, es el típico argumento de pronto de que a todos nos beneficia vivir en una sociedad en la que los demás sean educados. Muy bien, interesante el argumento. Mi punto es el siguiente. Sí, y ahí viene el ejemplo que yo ponía ahí en el artículo. Sí, un señor se recibe de técnico odontólogo en Jujuy. ¿En qué medida eso beneficia a una señora que vive, no sé, en Bahía Blanca? Bueno, me cuesta encontrar la forma en la cual ahí existe algún tipo de externalidad. Está claro que para este señor de Jujuy, para él es muy útil recibirse de técnico odontólogo y le va a ir mejor en la vida, va a tener una profesión, etc. Pero de ahí a que eso genere un beneficio, una externalidad positiva a una señora en Bahía Blanca, estamos lejos de probar que sea efectivamente así. Es decir, acá hay un bien, un servicio, que es la educación, que le ofrece, que le da claramente un beneficio a él. No sé en qué medida podemos decir que se lo da a los demás. Lo que sí es cierto y lo que sí genera una externalidad positiva para esa señora en Bahía Blanca es la cultura que predomina en un país. Es decir, es el conjunto de valores, de costumbres, de opiniones, de creencias, que luego, ¿por qué? Porque esas luego reflejan las instituciones que hay en un país y por lo tanto, obviamente que impactan en mi propia calidad de vida. Es decir, si toda la gente, y de hecho creo que eso en parte es lo que ocurre, o si hay un grupo mayoritario de gente que compra un discurso populista, que descree de las instituciones y de los mercados, etc., bueno, la verdad que eso es una terrible externalidad negativa para mí y creo que para todos nosotros. Entonces creo que efectivamente podríamos decir que tiene características de bien público la cultura, en el sentido de que uno recibe su impacto y no quiera o no quiera. Pero la cultura es distinto de la educación. La educación, y sobre todo la educación formal, es tan solo una parte de todo eso. Yo creo que esa cultura, en la formación de esa cultura, participan la familia, los amigos, el barrio, las iglesias, los medios de comunicación, las redes sociales. Todo eso impacta en la cultura. ¿Acaso vamos a decir que hay una subprovisión de cultura en el mercado y que es necesario que el Estado cumpla un papel ahí respecto a eso? Bueno, yo creo que no. Entonces, me parece que la educación formal, entonces, es esencialmente un bien privado dentro de estas características que genera algunas externalidades positivas hacia la cultura. Y esto es lo que uno puede claramente señalar respecto a lo que hace. Bueno, la prueba está que el sector privado provee todos los niveles de educación formal disponibles, el mercado los provee. Así que ahí no hay una falla de mercado. Entonces, entiendo que la educación, en relación a la definición técnica, esta es un bien privado que genera un cierto grado de externalidad positiva hacia la cultura. El segundo tema
relacionado es si el mercado puede proveer ese bien. Bueno, y ya lo he mencionado, encontramos una oferta enorme de educación formal privada con enorme variedad, que sería mayor todavía si no estuviera tan regulado como está. Es decir, el mercado acá no falla. Incluso el mercado podría proveer educación para los más pobres, si no estuviera tan regulada y controlada como lo está. Aquí quiero señalar, por ejemplo, el trabajo de un autor que me parece muy interesante y muy relevante, que es James Tooley, que es profesor de la Universidad de Buckingham en Inglaterra. Tooley ha dedicado su vida a recorrer el mundo descubriendo y encontrando ejemplos de provisión privada de educación en los lugares más pobres del planeta. Todo empezó en Nigeria. Él llegó a Lagos, él estaba creo que trabajando para el Banco Mundial, algo así, y Lagos tenía un enorme como, villa miseria, digamos, y él de pronto cuenta la anécdota que iba en un taxi y le dijo al taxista que parara, se bajó y hizo un par de cuadras y preguntó a alguien si había alguna escuela. Y enseguida le empezaron a señalar todas las escuelas, pequeñitas escuelas privadas que había en el barrio más pobre de Nigeria. Escribió mucho, y uno de sus libros que se llama The Beautiful Tree, creo que está en castellano, se llama El Bello Árbol, y donde cuenta todas esas experiencias porque él ha recorrido todos los países de África, de Asia sobre todo, y encuentra educación privada para los más pobres en muchos de esos lugares. Bueno, esto luego quiere decir que el mercado provee. Después hay un problema de que tal vez, dada los niveles de riqueza o pobreza en los distintos países, pueda ser difícil para algunos acceder a esa educación privada, y ahí es donde entra la idea que originó todo este debate, la idea del voucher, ¿no? Donde en realidad lo que es una ayuda, digamos, para que el que no pueda en todo caso acceder al mercado de la educación. Voucher que puede ser público, voucher que puede ser privado también, ¿cierto? Pero, bueno, en fin, eso es lo que desató la discusión acerca de la educación, cuáles son sus características de bien público, bien privado, y en todo caso si el mercado puede proveer o no. Y esa fue mi respuesta ante lo que se estaba discutiendo. Así que, habiendo dicho eso, yo quiero hasta acá nada más que plantear el tema, y ahora veo ya que hay unas cuantas cosas, así que supongo que se arma una buena discusión. Así que, Edgardo, en tus manos, como quieras seguir. No, estás apagado. Ahora sí. Dale. No, les decía que sí. Escriban por favor sus preguntas, de ser posible, en el panel de preguntas y respuestas. Hay muchas en el chat. Yo ahora voy a entrar a compartirlas. Mientras tanto, ustedes escriben, tiro, bueno, no sé, alguna idea o pregunta, por así decirlo, en cuanto al concepto de externalidad que decías, en cuanto a su diferencia con bien público, más vale, y su relación con cultura, en cuanto a la educación obligatoria, o sea, separando la educación, por ejemplo, de ese dentista en Jujuy, de la educación ya sea primaria y aún secundaria, en cuanto a su mayor potencialidad de generar externalidades en términos de una cierta persona que tenga unas ciertas cualidades o calidades para vivir en una cierta sociedad, y que, bueno, cuando me lo cruce de noche no esté con un revólver o con un cuchillo, por así decirlo. O sea, estoy pensando en la educación, no en la educación profesional que le cambia la vida a la persona y no genera, digamos, una externalidad, como decís vos, un abogado, un médico, no un médico, bueno, no es el mejor ejemplo, pero ese dentista de Jujuy sí, pero por ahí la educación primaria y aún secundaria genera individuos que
se asocian a vivir en esa sociedad de una manera distinta. Lo estoy pensando en la realidad argentina, ¿no? Con la falta de códigos y no sé, este rompimiento social que se está dando, que yo creo que está muy asociado también a la falta de educación de muchos jóvenes adultos, por así decirlo. No sé qué pensás al respecto. Sí, pienso que en realidad de lo que estamos hablando es de externalidades que no sé si está claro si van a ser positivas o negativas, porque esto podemos decir que la gente va al colegio, pero de la forma que sale educada, tal vez te genera una externalidad negativa. Ok. No positiva, porque fíjate que, ¿no? Ok. Sale con unos contenidos. Esa es una pregunta. No sé si es una externalidad positiva o negativa. Por otro lado, no sé si es tan determinante. Pongo un ejemplo que obviamente no prueba nada, simplemente poner un ejemplo, pero recuerdo hace unos años haber tenido la oportunidad de visitar a la India, y en India vos notabas gente muy pobre, definitivamente analfabeta, pero con una conducta moral muy importante. O sea, que acá tal vez lo que nos interesa a nosotros es que la gente asuma ciertos valores y principios morales para convivir en una sociedad abierta, que puede ser que la educación lo brinde, y la otra discusión sería si el Estado no la brindara, ¿no habría una educación básica de ese tipo para la convivencia social? No sé, yo creo Históricamente que la sí, hubo, ¿no? Históricamente claro. la hubo. Bueno, sin ir más lejos, es muy parecida a la historia del campo argentino, donde teníamos un montón de inmigrantes analfabetos, pero con una cierta conducta de vida y una cierta conducta social que se fue perdiendo a lo largo de los años. Este, La educación pública tiene, digamos que 200 años, una cosa así, ¿no es cierto? Y antes de eso, la gente mayoritariamente no salía a robar, a matar al vecino, a ese tipo de cosas. Quiere decir que algún tipo de educación moral recibía, bueno, la recibía seguramente de la iglesia, digamos, de ahí donde recibía sus valores morales, y que había un mecanismo que no necesariamente era la educación pública, ¿no? ok, empiezo a pasar algunas preguntas. Acá una, por ejemplo, de Guillermo Pache, que es interesante. La de educación, dice Guillermo, no la imagino tanto como un derecho, sino como una directriz estratégica de un país. Allí creo que justificaría la participación del Estado. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, todos creo que coincidimos en eso acerca de la importancia de la educación. Acá lo que está en discusión es si el Estado es el que debe proveerla, y si no habría tal provisión en caso de que el Estado no lo hiciera. Mi argumento acá ha sido de que sí, de que habría esa educación, y que además también llamaría a no, en todo caso, plantear la discusión como si fuera un imperfecto mercado que va o que intenta proveer educación, comparado con supuestamente un Estado inmaculado que lo va a hacer. El Estado no es inmaculado ni para nada, y ya sabemos cómo es la educación pública acá en la Argentina, copada con los sindicatos, termina siendo desastrosa y ideologizada, un lavado de cerebro para los chicos que pasan por ahí. Es terrible. Entonces, en fin, o discutimos los dos en su pureza, o discutimos los dos en su aplicación práctica, digamos, pero en este caso, obviamente que va a haber imperfecciones en los dos lados, pero yo creo que comparado uno con el otro, el sector privado proveería y provee ese servicio en forma mucho más eficiente, diversa, etcétera, que de lo que lo provee el sector público. Perdóname, antes de pasar, me engancho demasiado con el tema y por eso pregunto más de la cuenta. Normalmente soy más un moderador que participar. Pero siguiendo tu argumento, pero el sector privado
coincido, proveería, bueno, mucho más adecuadamente, no tengo la menor duda, el servicio de educación. La pregunta es, ¿lo debería financiar el sector público? Bueno, en fin, ahí es una cuestión, yo más que nada te diría, de política, ¿no es cierto? Podría haber un sistema, idealmente, ¿podría haber un sistema absolutamente privado? Sí. Ok. Ahora, desde el punto de vista político, ¿es posible plantear eso? No, no es posible, la gente no lo va a aceptar. Va a querer que haya algún tipo, y dada las circunstancias, siendo que, sobre todo en este país, por ejemplo, los gobiernos se han encargado de empobrecer al 40% de la población, y claro, va a haber mucha gente que le va a costar de pronto acceder, aunque yo digo que se desarrollarían servicios educativos para pobres, pero está claro que habría una dificultad. Entonces, desde ese punto de vista, puede ser que digas o aceptes o te plantees el hecho de darle un financiamiento vía subsidio a la demanda, ¿no es cierto? El de los vouchers, que al mismo tiempo también sabemos que plantea, como todas las políticas públicas que tienen sus imperfecciones, también sabemos que plantea un problema, porque si vos implementás un sistema de vouchers, después generás una resistencia, no es que se va a diluir en el tiempo y vas a llegar a tener un sistema absolutamente privado, sino que vas a generar un grupo de interés y un lobby para que eso se mantenga y aumente incluso, ¿no es cierto? Correcto. Sí, sí. Así que tampoco nada es perfecto acá, ¿no es cierto? Pero, digamos, dadas esas circunstancias, está claro, creo yo, que un sistema de vouchers es superior al subsidio de la oferta que tenemos ahora, es decir, al sistema de escuelas públicas, etc. Creo que es mejor porque le da la capacidad a la familia, digamos, que recibe el voucher, le da capacidad de elegir, pone a los proveedores en competencia, es decir, tiene muchas ventajas respecto a la provisión actual, sobre la cual además quisiera señalar también que creo que el punto más importante sería la liberación de los contenidos, sobre todo, ¿no? Hay una pregunta asociada, por cierto. Sí. Okay. Aprovecho entonces, me fui a compartir pantalla, que no era la idea. Ya, acá volvemos. Acá dice Eduardo Valdata, dice, justamente la currícula la fija el Estado en líneas generales. El problema es que en algunas gestiones de gobierno han politizado partidariamente los contenidos, sobran pruebas. Y bueno, por eso la demanda de oferta privada, el padre que envía a sus hijos a la escuela privada paga 2 veces, pero la matrícula privada y por impuestos, bueno, cuenta por qué pagarla 2 veces. El problema aquí está en que, aun si los chicos van a la escuela de gestión privada, la currícula la fija el Estado, es como bien vos decís, que es un poquito lo que Eduardo te está preguntando qué opinas al respecto. Sí. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿acaso no, si no hubiera ningún contenido mínimo legalmente impuesto por un ministerio, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿habría algún contenido mínimo? Y yo creo que sí, que el mercado estaría dando obviamente un contenido mínimo, porque nadie tendría mayor éxito en el mercado de la educación si empieza, no sé, a dar clases no sé, en iraní y dar cualquier contenido que no tiene nada que ver ni con la Argentina, ni con lo que pensamos que es la importancia de lo que necesita formarse un niño hacia el futuro. O sea que obviamente habría ahí, bueno, sería en última instancia las preferencias de los consumidores los que estarían imponiendo un determinado tipo de contenidos que son los que están dispuestos a contratar. Ok, avanzo entonces. A ver, aquí, Luis Moray, perdón, te pregunta, bueno, la educación no sería un bien público puro, pero puede ser un bien club, en la definición de los bienes club, me imagino, de la profesión. Bueno, es decir, no como definición del tipo de bien, yo lo definiría como bien privado. Algunas veces es provisto en forma de club. Yo conozco varios colegios acá en San Isidro cuyos dueños son los padres esencialmente.
y que uno va a ese colegio y cuando inscribe a su hijo lo que hace es como hacerse socio del club o como comprar una acción y son los padres los que financian eso como si fuera un club. Pero en cuanto a la definición específica, yo veo que es esencialmente una definición de bien privado, es decir, vamos de nuevo a esas dos características. No exclusión y no rivalidad en el consumo. ¿Hay capacidad de exclusión? Sí. Digamos, si uno no paga, tu hijo o uno no puede ir a un lugar. Eso es fácil de controlar. Incluso, digamos, si se colara en las clases, no recibe el título, el diploma, al final. Son todos mecanismos aunque la palabra suena mal, obviamente, políticamente suena mal, la exclusión, pero esa es la definición técnica. Sí, Y correcto. después hay rivalidad en el consumo, sí, Sí, obvio. porque en un aula entran 20, 30, no más. Tal vez la tecnología, no sé, permita que el día de mañana se den clases a 3 millones de personas, no sé, lo convierta en todo caso porque la tecnología hace que los bienes cambien, pasen de privado a público, de público a privado, eso va evolucionando y cambiando siempre. Pero estrictamente, yo creo que la educación cumple la definición técnica de bien privado y el mercado la provee. Ok, sí, en realidad no, definir la educación, no me puedo imaginar, yo seguí bueno, aquel intercambio tuyo con Gabriel Sanchezini, con Bullrich, no me puedo imaginar por qué, desde el punto de vista técnico, alguien puede definir la educación como un bien público, porque hay exclusión, sí, hay exclusión, o sea, no, es como que no, sí que hay externalidades, sí, ok, el grado de las externalidades está por discutirse, es otro tema, ¿no? Y como bien vos decís, viendo la infiltración ideológica, por ejemplo, me acuerdo la cámpora en los colegios, una cuestión por el estilo, está la duda de qué externalidades negativas a veces genera, más allá de las naturales externalidades positivas, coincido. Claro, claro. A ver, sigamos con preguntas, pues hay algunas que son muy interesantes. A ver, aquí había una que se me perdió, aquí está. Alejandro Carrillo te dice, si se provee educación por el mercado, ¿qué considera, doctor, respecto de otras variables, bueno, sobre la educación más allá del precio? Cuando se educa, por ejemplo, ¿cómo se deciden los contenidos curriculares? ¿Quién haría de este tipo de selecciones? Me imagino la respuesta, pero me parece interesante la pregunta. ¿Qué tipo de impacto podría tener en los países, en su cultura, en las identidades nacionales? Sí, bueno, yo creo que no sé si no sería al revés. Yo creo que la cultura del país impactaría en los contenidos de la educación, porque como decía antes, cualquiera que quiera tener éxito en el mercado va a querer ofrecerle a la gente lo que la gente espera recibir. No va a venir acá un colegio tailandés y va a decir, nosotros enseñamos la historia de Tailandia y el lenguaje de Tailandia y la religión budista y qué sé yo, y mira, acá la gente seguramente no quiere algo así. Uno va a poner un colegio en el cual le dé a la gente los contenidos esencialmente que la gente espera recibir en términos de educación formal como culturales, y no veo que se vayan a desviar de eso. Es más, le van a dar después, supongo, probablemente una visión, hasta diría, más cosmopolita, a ver qué es lo que está teniendo éxito en el mundo, cuáles son las nuevas tecnologías. Todos sabemos y todos estamos preocupados de que los chicos que están entrando al colegio ahora están recibiendo unos conocimientos que tal vez cuando terminen de estudiar no sabemos si le van a servir para algo o no, con todo el cambio tecnológico que hay, pero estoy seguro que en ese sentido una educación privada, el sector privado estarían mucho más alertas a eso, porque aparte estarían en competencia por los contenidos, ¿no? Además de por el tipo de servicio que brindan. Yo creo que había mucha más diversidad, mucha más innovación, en cuanto a incluso a los métodos de enseñanza, una mayor diversidad, y podríamos aprender, porque el problema que veo con la educación
con la educación pública es que somete a todos los chicos a ser conejillos de India, ¿no? Entonces dice, bueno, ahora esta metodología y estos contenidos, y a lo mejor dentro de 3 o 4 años dice, no, habría que cambiarlos en realidad, pero mientras tanto, todos fueron parte de ese experimento. En cambio, un mercado abierto, hay distintas experiencias y se va viendo cuáles son las que funcionan, cuáles no, y eso es lo que tiene de rico, creo yo. Pero te hago un pie de página y después vuelvo a las preguntas. Hoy Dale. tenemos en la Argentina un sistema que, estoy hablando ahora como rector de una universidad, que para cambiar una materia de la currícula puede llevar un año a través de la presentación. Y cuando uno logró cambiar esa materia, ya obviamente está obsoleta la velocidad que cambia todo, por lo cual los programas van quedando obsoletos sistemáticamente, y si uno no es creativo para dentro de la materia que se llame, no sé, cocina 2 de gimnasia 1, si pensamos que es lo correcto, sencillamente el estudiante está estudiando, bueno, contenidos que están obsoletos por la propia dinámica de los organismos reguladores. El tiempo Así que es, lleva, físicamente se está regulando procesos y no resultados. así es. Vuelvo, perdón en la disquisición, pero bueno. Acá hay un par de preguntas que están asociadas, que no están asociadas en sí mismas al tema de educación como bien público, pero me parecen muy interesantes. A ver, Lucía Rosso te pregunta, bueno, si no pensás que debería modificarse la carrera de magisterio y que sea la universidad la encargada de formación docente, básicamente de los maestros a través de educación universitaria, básicamente partiendo del supuesto de la multitud de institutos, ¿no?, que hay de profesorado, las categorías más diversas, y vaya a saber de lo que son. Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que toda la educación de los maestros es un gran adoctrinamiento de maestros para que después estén al frente de las aulas. Y, de nuevo, imagino un modelo ideal en el cual eso lo decida cada uno, qué capacitación ofrecer, y cada uno interesado en ser maestro, qué capacitación tomar. Y qué certificación tener para presentarse a un puesto y decir, soy maestro, quiero ser maestro, y acá está mi preparación. O sea que no, es algo claramente diferente de lo que hay ahora, ¿no? En fin. Tal cual, y que tenga el director del colegio, o sea, que haya una forma, o sea, que no esté centralizado a las contrataciones de los maestros. Al contrario, todo esto no hay competencia, va. Tal cual. Acá hay dos preguntas que te lo hacen desde tu visión de economista. A ver, un asistente anónimo, así se llama, te dice, desde la mirada de un economista, ¿cómo definirías el éxito educativo en términos del mercado laboral? Bueno, creo que la salida laboral es uno de los objetivos de la educación, y que por lo tanto esa, en un sentido, es una de las variables a medir. Es decir, pongámonos en el caso de que uno tuviera un colegio, o ahora con Edgardo acá, una universidad. Es uno de los argumentos decir, miren, los que pasan por acá, la verdad que consiguen trabajo fácil y que les va muy bien profesionalmente luego en su carrera. Obviamente, porque ese es uno de los objetivos para determinada cierta pero hay otros, ¿no es cierto? Entonces, de pronto habrá colegios que digan, miren, los chicos acá salen formados con unos principios éticos y morales que les van a servir para el resto de su vida, en fin, o salen con un nivel de cultura y conocimiento de 5 idiomas, o salen dice, acá salen, no sé si hacen bien las cuentas, pero salen con una formación religiosa espectacular, y bueno, y está bien, y entonces los padres dirán, bueno, yo prefiero esto, yo prefiero aquello, yo prefiero el otro, y se irán acomodando, digamos, esas distintas demandas y preferencias. Ok. Marita Paz te pregunta, bueno, la ley 26206 fija que la educación se debe destinar al 6% del PBI. Interesante la pregunta. ¿Debería modificarse esto dentro de la discusión pública? Bueno, de nuevo, en principio, para no parecer tan descolgado,
Yo entiendo que hay en este momento un rol del Estado en la educación y que lo va a seguir teniendo, digamos, en el periodo inmediato, digamos. En ese sentido, si yo tengo que hacer algún tipo de propuesta de política pública en materia educativa, voy a hacer una que fíjense, no se relaciona directamente con la educación, pero que es la siguiente: yo avanzaría hacia el mayor grado de descentralización posible. La educación en la Argentina además estaba a cargo de las provincias, por lo tanto no veo que tenga ningún sentido que exista un Ministerio de Educación a nivel nacional. Eso no debería existir. No. Y bueno, lo que queda de la educación en manos de las provincias. Y si fuera mi preferencia, bajaría un escalón más para que se involucre y que esté en las manos de los municipios, que son los que están ahí, los que conocen a la gente del municipio, sus necesidades, qué tipo si tiene que ser una educación de tipo rural o de tipo urbana, no sé, en fin, todas las características están más cerca. Así que al margen de un ideal de que el mercado va a proveer, dada la circunstancia, yo avanzaría en esa dirección. Ahora, Edgardo, hay otra pregunta de Marita que viene alguno y que puede ser más polémica todavía que veo acá, es acerca, no sé si te querés meter en esa, No, que es dale, acerca, dale, que no acerca de si la educación es un derecho. ok, dale. Dale, ¿me la ¿Eh? perdí? Sí, Sí, acá totalmente. aparece, yo la veo. Epa, Ahí vamos. dice, Eduardo dice, es un derecho y a su vez un bien público. Claro, está Marita dice, arriba de todo, me la perdí porque está al sí, sí, principio. es que yo voy recién por ahí. La educación es un derecho, pero también es una obligación. Implica responsabilidades y compromisos de todos los Eh, implicados. ¿Qué, a qué ver, opinas al respecto? mira, ya que estoy, porque yo no sé si uno se divierte también tirando bombas, generando polémicas. Para mí no lo es. Para mí no es un derecho. Esto es parte de una evolución que ha tenido el concepto de derecho en la filosofía política y jurídica que quisiera en todo caso plantear. Yo creo que los derechos parten, como habría dicho John Locke, de la propiedad que uno tiene sobre uno mismo, sobre su propia persona. Y luego, en la medida que, como decía Locke, uno va mezclando su trabajo va adquiriendo la propiedad sobre bienes, etc. Uno tiene ese derecho por el cual uno tiene que ser respetado físicamente, intelectual. Mi persona, yo soy dueño de mi persona, soy dueño de mi cerebro, puedo tener las ideas que quiera, puedo buscar la religión que quiera, etcétera, etcétera, como sabemos en el ámbito de una república, en tanto en cuanto no viole y hasta donde llegan los derechos de los demás. Esta es una visión de derechos que suele conocerse como derechos negativos, de que no demandan de otros ninguna acción, simplemente la acción de abstenerse de interferir en mi propio derecho. Es decir, si yo tengo un derecho negativo a trasladarme por el territorio, la obligación que mi derecho impone sobre los demás es a no interferir en mi libertad de trasladarme por el territorio. ¿Ok? Perfecto. Si yo tengo un derecho a educarme, es decir, imponen los demás una obligación a no interferir en mi voluntad de educarme. Muy bien, esa es la visión clásica. Esto, lamentablemente, creo yo, ha cambiado y hacia una visión positiva de los derechos que sí demandan una acción por parte de los demás. Entonces ahora, no solamente yo tengo un derecho a educarme y los demás no deberían interferir en eso, sino que además yo tengo un derecho y me lo tienen que pagar. Me tienen que pagar me lo tienen que dar a esa educación. Quiere decir que alguien la tiene que pagar. Entonces cambia la esencia del derecho, porque el derecho negativo, ya les digo, imponía a los demás una obligación de abstenerse de interferir. Y ahora no, ahora impone en los demás una obligación de que me lo tienen que pagar. Entonces, eso es distinto.
normalmente la gente ha apoyado estos derechos positivos porque entiende que esto va a actuar en general, digamos, en favor de los pobres, o en favor de a los Robin Hood, digamos, van a pagar los ricos, pero lo que pasa que me parece que no se entiende es que una vez que le dimos al Estado esa capacidad de tomar acá y poner allá, la verdad es que reparte en cualquier dirección. Es decir, reparte Robin Hood y Hood Robin, y de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y al final del día ya no sabemos si estamos poniendo más de lo que recibimos, y el Estado se convierte en esa gran piñata por la cual todos pretenden vivir de los demás. Así que yo creo que el derecho a educarme existe, el derecho a que otros paguen mi educación, no veo que exista. Ok, voy a una o dos preguntas de AS, así como se identifica. La primera te dice, ¿qué logros ha demostrado el Estado Nacional, provincial, municipal, en la educación en, bueno, los últimos 50 años? Y asociado a eso te dice, porque al fin y al cabo en otros países, Alemania y Austria te ponen ejemplo, que son educación 100% estatal, pero que tienen resultados que son decentes, ¿no? Que son mejores que la educación pública argentina. Entonces te pregunta si esto es un indicador que el problema no es la gestión estatal o privada, sino la gestión del Estado argentino en todos sus niveles. Bueno, obviamente que hay estados que la característica y la esencia es la misma. Hay estados que se manejan mejor que otros. Es bastante probable que, no sé, imagino que probablemente el sistema educativo, no sé, en Suiza o en Noruega, funcione mejor que aquí, que no haya las huelgas que hay, los sindicatos y ese tipo de... Probablemente. Y efectivamente tienen un cierto grado de eficiencia mayor. Pero no es el punto, digamos, porque acá tenés dos puntos. Por otro lado, el punto es que está bien, el sector privado en esos lugares también tiene su propia eficiencia, y en todo caso harán esa comparación, y además está el tema diría, de moral respecto al financiamiento de la educación también allí, en países en los cuales igual funciona por lo menos mejor que acá. Sí, claro que hay lugares que funcionan mejor. Si soy yo el problema, no, ahí volvió. Me pareció que se había congelado la imagen, pero probablemente soy yo el que tiene el problema de comunicación. No, ahí te veo perfectamente. Igual pongo como contraejemplo Suecia, que tenemos un país donde el Estado tiene bueno, básicamente se subvenciona la demanda y no la oferta, y tiene muy buenos resultados educativos. Creo que no es el kit de la cuestión la gestión, sino que está bueno el punto. La pregunta es, por ahí, y ahora, bueno, voy a mí, como sabes, yo estoy, bueno, con el tema voucher o cuentas de ahorro para la educación o cualquier forma de financiar la demanda y no la oferta, partiendo, bueno, de una visión que, bueno, que donde hayas nacido no puede, bueno, de alguna forma marcar tu vida futura, pero es bien discernible, porque, bueno, obviamente alguien paga, alguien paga, soy consciente de ello. Vuelvo a, no me quiero enganchar yo con preguntas propias, pero este tema me apasiona demasiado. Nos estamos aparte quedando sin tiempo, vamos a aprovechar para algunas preguntas más. Dice Eduardo Baldata, si no hay un piso de educación que debe ser accesible a todos los integrantes de una sociedad, y en cierta forma, y que es un deber para el individuo acceder, ¿no? No sé si querría decir deber o derecho en realidad, pero bueno, eso es la pregunta. Sí. Probablemente sí, pero el tema, de nuevo, en el fondo es, ¿y qué estamos dispuestos a hacer para ello? No freelance. Claro, a ver, es decir, hagamos eso, armemos una fundación para que ningún chico en la Argentina no acceda a un determinado mínimo de educación. Yo creo que el mercado lo proveería.
Y ya lo proveería ya sea for profit o non-profit, es decir, habría escuelas que abrirían porque quieren hacer dinero, eso les parece un buen negocio, habría escuelas, como era siempre, habría escuelas religiosas que serían baratas o gratuitas, habrían escuelas creadas por cooperativas, por los propios maestros, por gente que busca donar y dice yo voy a abrir una escuela en tal lugar que donde no hay nada, en fin, habría una enorme variedad. Yo no creo que quedaría todo eso desatendido y que no prueba eso que el Estado lo haga, porque el Estado no lo hace. Pero asociado a eso debería tampoco, no puedo no meterme, me gusta demasiado el tema, no distorsionar el Estado con impuestos. Por ejemplo, en Uruguay eso más o menos funciona a través de grabaciones impositivas. Vos podés agarrar y poner una escuela, el Liceo Jubilar, el Impulso, son escuelas privadas, gratuitas, en barrios pobrísimos, pero porque el Estado permite que yo ponga la plata en la escuela y no el 5% de donación. O sea, si entra el Estado si no me permite el Estado hacer uso de mi filantropía privada sin grabarme, no hay manera de que esto sea factible. Seguramente. Ok, nos vamos quedando sin tiempo, a ver si te pasa alguna pregunta más, porque veo que ya estamos y media. Hay un montón, si mirás en el chat, digamos, no son preguntas, pero básicamente el argumento de que los profesorados adoctrinan y no enseñan a ser maestros del futuro, como lo dicen Marcela Goenaga, Marieta Paz, varios de los participantes, es bastante... coinciden en la opinión. Te paso una última pregunta que es de Raúl Ángeles Rodríguez, que básicamente dice que, bueno, recordemos la educación pública, ¿no? Que se implanta ya por 1869, en la época del el primer censo de Sarmiento hasta los 40 del siglo pasado, y que derrota el analfabetismo aún antes que en Europa. Éramos una luz en Latinoamérica, cosa que hoy lamentablemente no somos, ¿no? La pregunta es si el marco institucional que rigió aquella época, ¿en qué cambió respecto a lo que nos está pasando hoy y por qué estamos como estamos hoy, ¿no? Esa sería un poco la traducción de la pregunta. Sí, me hace acordar de algo que, fíjate que es quisiera proponer una propuesta de política pública que yo creo que sería simple, me parece que está en la historia de la Argentina y en las leyes de la Argentina y que podría cambiar el mercado en forma brutal. Y es la siguiente, la figura del examen libre. Es decir, eso estuvo desde la época de Sarmiento, el examen libre. Es decir, alguien podía ir a una escuela, vos podías llevar a tu hijo a una escuela y decir, quiero que dé ahora a fin de año examen libre, no sé, de 4º grado. Y entonces, bueno, podía dar el examen y aprobar, y por lo tanto tenía aprobado el 4º grado. Esa figura del examen libre, que les digo, está en la historia de la educación argentina y yo creo que está todavía en las leyes de la educación argentina, sería revolucionaria, porque sería simplemente el Estado o los colegios del Estado, o inclusive los privados también, tendrían una función de certificación, pero después el resto sería absolutamente abierto para enseñar de la forma que cualquiera quiera enseñar. El asunto es que al final terminen aprobando el examen libre, si es que queremos mantener, digamos, algún tipo de estructura educativa, etcétera, etcétera. Incluso... Perdóname, creo que existe la posibilidad hoy de dar exámenes libres. No es usual la práctica, pero existe. Claro, yo creo que no haría de pronto, para no que parezca nada revolucionario, mucho más, pero que en todos los niveles educativos sea más fácil, digamos, sea simple, que la gente se presente y obtenga esa certificación, si quieren mantener al Estado con una determinada tarea. Pero después la capacitación para eso sería
libre. Entonces vos eso te permitiría que ciertos padres hagan, viste esa polémica que hay acerca del homeschooling, que hagan homeschooling y después vayan al examen libre, o que no, o que yo ponga una academia y diga, miren, los chicos míos salen de acá que son una fiera, yo no tengo ninguna aprobación de nada, pero los que salen de acá van y dan el examen y aprueban seguro. Como existen, no sé, las academias para entrar al Nacional de Buenos Aires, qué sé yo, ese tipo de cosas así por el estilo, y ahí vos tendrías un mercado absolutamente abierto y desregulado, manteniendo, si querés, una norma, una intervención, un control que a lo mejor deja contentos a quienes creen que el Estado tiene que tener algún papel, porque en este caso yo no estoy diciendo que hay que eliminar las escuelas públicas y que hay que cerrarlas, ni nada por el estilo. Yo lo único que estoy diciendo, abramos el juego y ustedes quieren que los niños y los jóvenes reciban una educación. Bueno, listo. Lo único que hacen es controlar ese resultado año a año y nada más. El resto, cada cual como quiera, o va a un colegio, o estudia acá, o allá, o en el otro lado, o por internet, o lo que sea. A homeschooling, más vale. Martín, nos hemos quedado sin tiempo. Evidentemente podemos ir toda la tarde, después es un tema apasionante. Te propongo que seas vos, como siempre digo a a los invitados, que cierre este seminario. Tu espacio, mil gracias por participar, como siempre también digo. Creo que fue una charla y una discusión que hace pensar, que es la idea, ¿no? Sí, bueno, yo te agradezco muchísimo, es verdad, esto obviamente son temas súper polémicos, dan mucho para la discusión. Mi intención acá fue un poco desafiarlos a ustedes y tirarle algún misil, digamos, para que arme la discusión, pero como ven un poquito al final, yo también a veces pienso en soluciones más prácticas y obviamente que se acomoden a la situación en la cual vivimos y que no generen demasiadas resistencias, ¿no es cierto? Entonces, por eso esto que planteaba acá al final es al margen de mi propia opinión, de que lo que tenga que hacer el Estado y todo eso, bueno, algo que abra, ¿no? Un poco... Voy a terminar con una cita de alguien que no es ninguno de nuestros favoritos, pero como cuando Mao decía que 100 flores se abran, que florezcan 100 ideologías. Algo así, algo que abra el juego y bueno, y ahí veremos qué es lo que funciona mejor. Así que Martín, muchas gracias por la invitación. gracias a todos y por cierto, todo el mundo te está agradeciendo si mirás en el chat. Ahí lo veo, sí, muchas gracias a Múltiples todos. Sí. agradecimientos. Bueno, Sí. gracias a todos y nos vemos dentro de 15 días. Y Martín, bueno, estamos en contacto y bueno, si no, nos veremos en Ciudad de México dentro de no tanto por tiempo. Dale, un Un placer. abrazo, gracias. Listo, bye bye, chao, chao, Hasta luego y adiós. buen fin